El llamado de los jóvenes, la historia de Arten y Nazar, parte 8. Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Hoy abrimos las páginas de una publicación extraordinaria, Life and Light for Women, un faro de inspiración desde marzo de 1869. Cada historia que compartimos en esta serie proviene de estos volúmenes históricos, revelando la vida, la fe y la luz que miles de mujeres, tanto en casa como en tierras lejanas, dedicaron a una misión que trascendió fronteras. Prepárense para descubrir relatos de valentía, sacrificio y un impacto que aún resuena hoy. Sumérjanse con nosotros en el corazón de estas heroínas olvidadas. En los anales de la historia misionera, a menudo nos topamos con historias de grandes líderes y figuras establecidas. Sin embargo, no menos inspiradoras son las narrativas de aquellos jóvenes cuyas vidas se entrelazan con el propósito divino desde una edad temprana. Hoy nos adentramos en el vibrante corazón de Ain Tab, una ciudad en Siria, para descubrir la notable historia de dos hermanos, Artin y Nazar, cuya juventud no fue impedimento para responder a un llamado que resonaría a través de continentes. Su relato es un faro de dedicación temprana, ingenio comunitario y la visión que va más allá de las fronteras conocidas. Corría el año 1861, un período de gran agitación. La guerra había estallado en América y sus repercusiones se sentían incluso en lugares tan lejanos como Ain Tab. Las comunidades cristianas locales, dependientes del apoyo de sus hermanos y hermanas en América, comenzaron a temer lo peor. Las noticias de los altos impuestos y las dificultades financieras que enfrentaba la población estadounidense hacían pensar que el apoyo a sus predicadores y escuelas se vería afectado. Una sombra de incertidumbre se cernió sobre ellos, amenazando con el posible cierre de instituciones vitales, pero en lugar de ceder a la desesperación, la sabiduría prevaleció. Estos cristianos locales, con una fe inquebrantable y un espíritu admirable, tomaron una resolución audaz. Harían más que nunca para ayudarse a sí mismos y a quienes los rodeaban. Fue un acto de autosuficiencia y comunidad que demostró su profundo compromiso con la causa. Un día, una pequeña comitiva inusual llegó al patio de la misión. Era el respetado pastor Kukore y su esposa, acompañados por sus 8 hijos. Iban ataviados con sus mejores ropas de domingo, y sus rostros reflejaban una mezcla de seriedad y expectación, indicando que venían con algo importante que decir. Después de los saludos de rigor y de que todos se hubieran sentado en silencio, el padre, con solemnidad, explicó el propósito de su visita. Habían escuchado con tristeza sobre la guerra en América y comprendían que no podían esperar el mismo nivel de ayuda que en el pasado. Pero había algo que no podían soportar: la idea de que alguna de sus escuelas o iglesias tuviera que cerrar. Con esa convicción en mente, la familia había tomado una decisión extraordinaria. Habían formado una sociedad misionera familiar. Cada miembro, desde el más grande hasta el más pequeño, había contribuido de alguna manera. Juntos, habían reunido lo suficiente para sostener al predicador de Birijik, un pueblo a orillas del Éufrates, durante 3 meses. Con orgullo y devoción, cada uno de ellos presentó sus ofrendas. Incluso la pequeña Rebeca, apenas un bebé, extendió su diminuta mano para entregar una pequeña moneda al misionero, un gesto de entrega pura que conmovió a todos los presentes. Ese grupo destacaban 2 niños de unos 10 y 12 años. Cuando presentaron sus propios regalos al misionero, este, tomando sus manos, les preguntó: «Arten y Nazar, ¿les gustaría ser misioneros ustedes mismos?». Los niños al principio bajaron la cabeza con timidez, abrumados por la pregunta, pero después de un momento levantaron la vista y con una voz clara y llena de aspiración dijeron que sí, que les gustaría ser misioneros cuando crecieran. El misionero entonces les explicó la magnitud de la tarea. Les recordó que los misioneros habían cruzado un vasto océano para predicar el evangelio a sus padres y a su gente, trayendo la luz de la verdad. Pero luego, su mirada se posó en un continente cercano, África. En toda esa enorme tierra,
Aún eran muy pocos los que conocían a Cristo. ¿No podrían ustedes ir a África y llevarles la Biblia allí?, les preguntó. Los ojos de los muchachos se iluminaron con una chispa de aventura y propósito. Con renovado entusiasmo, dijeron que les encantaría ir. Sus padres, el pastor y su esposa, también intervinieron con profunda sabiduría. Si Dios abriera sus corazones y les diera el deseo de trabajar para Él, estarían inmensamente contentos de dejarlos ir donde quiera que fueran necesarios. A partir de ese día, los misioneros observaron a estos muchachos con un interés especial. Los notaban en la iglesia, siempre impecables y bien arreglados, lo cual, sin duda, era un reflejo de tener una buena madre. Los notaban en los exámenes escolares, donde recitaban con una prontitud y una claridad asombrosas. Y los notaban en casa, donde eran increíblemente útiles para su padre y su madre, y muy amables y protectores con sus hermanos y hermanas menores. A menudo visitaban su hogar a todas horas del día, y aunque a veces los encontraban trabajando y otras veces jugando, o incluso inmersos en la lectura y el estudio, algo era constante. A pesar de ser una familia numerosa, nunca los encontraron de mal humor o peleando con los demás. Eran ejemplos de armonía y buen comportamiento. Un tiempo después, su padre, aunque era ministro y no deseaba nada mejor para sus hijos, que también fueran ministros, tomó una decisión práctica y sabia. Sacó a Artín y a Nazar de la escuela para que aprendieran un oficio. Explicó que pensaba que todo muchacho debía aprender a trabajar con sus manos, tanto como a estudiar, y que también era importante tener un oficio al que recurrir en caso de necesidad. Así, Arten comenzó a trabajar con un tintorero y Nazar con un zapatero. A pesar de sus nuevas responsabilidades, no olvidaron sus libros. Pasaban muchas de sus tardes inmersos en el estudio, manteniendo viva su sed de conocimiento. También hablaban a menudo con sus padres sobre sus propias almas y cómo podrían llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Ambos se entregaron a la fe y se unieron a la iglesia siendo aún muy jóvenes, demostrando una madurez espiritual temprana. No mucho después, pidieron permiso a su padre para regresar a la escuela, con el objetivo de prepararse formalmente para predicar. Su padre, con gran alegría, les concedió el permiso. Sin embargo, le comentó a Artín que temía que le costaría seguir el ritmo de su clase, ya que, según él, era un poco más lento para aprender. Pero Artín, con una determinación admirable, le dio la vuelta a esa preocupación. Al final del primer semestre, después de haber superado el examen, Artín escribió una carta llena de alegría a su padre, anunciándole que había aprobado bien su examen y que podía continuar sin problemas, una prueba de su esfuerzo. Cuando llegó la larga vacación, ambos hermanos se dirigieron a las aldeas en las montañas, asumiendo el rol de maestros. Su madre, aunque apenas podía separarse de ellos cuando se iban por todo el año, los preparaba con cariño. Empacaba cuidadosamente sus ropas y les enviaba muchas exquisiteces, despidiéndolos con su bendición maternal. Al llegar a la primera aldea donde Nazar se detuvo, la gente lo rechazó. Le dijeron claramente que no querían maestros protestantes allí. Así que, con entereza, se dirigió a otro lugar. Allí logró establecer una escuela, enseñando en su pequeña habitación durante el día y durmiendo allí por la noche. Fue una experiencia muy dura para él, ya que los niños eran muy sucios y estaban cubiertos de parásitos. Arten tuvo un lugar mejor, pero quien lo viera diría que preferiría vivir en el granero de su propio padre. Al terminar la vacación, regresaron a la escuela más firmes que nunca. Estos dos muchachos, o jóvenes como debemos llamarlos ahora, aún tenían 2 años más por delante en el seminario teológico. Después de eso, estarían listos para comenzar a predicar. Fueron buenos niños, son buenos jóvenes, y el narrador no se sorprendería en lo más mínimo si algún día realmente fueran a África para trabajar por Cristo allí. Esta historia sirve como un poderoso mensaje. Los niños no siempre mueren jóvenes.
y aquellos que viven son mucho más felices y útiles a lo largo de sus vidas porque comenzaron temprano a vivir por una causa mayor. Si te ha conmovido la inspiradora historia de Artien y Nazar y su temprana dedicación a una vida de servicio, te invito a dejar un comentario abajo. ¿Qué te sorprende más de la visión y determinación de estos jóvenes? ¿Conocías estas facetas del movimiento misionero del siglo XIX, donde incluso los niños jugaban un papel tan crucial? Suscríbete al canal para no perderte más relatos fascinantes de mujeres y jóvenes extraordinarios, a menudo silenciados por la historia, y no olvides darle me gusta y compartir este video para que más personas descubran a estas verdaderas heroínas y héroes de la fe. Nos vemos en el próximo video.